¿Qué tal, mis queridos amigos invisibles de YouTube? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su canal Tesis de 0 a 100 TV. Soy Carlos Godoy Rodríguez y en esta oportunidad vengo a hablarte acerca del muestreo por conglomerados, que es una técnica de muestreo probabilístico que sirve para abordar a poblaciones grandes, conformadas por gran cantidad de individuos o elementos. Es la técnica favorita que utilizan las encuestadoras en épocas electorales para sondear la opinión de los votantes con respecto a los candidatos que participan en la contienda. De manera que si te interesa el tema, te invito a que te quedes hasta el final para que te enteres de la historia completa. Bien, como acabamos de indicar, el video de hoy se titula El muestreo por conglomerados, que es cómo se hace más ejemplo. De manera que sin más dilaciones, comencemos. El muestreo por conglomerados es una técnica de muestreo probabilístico que se utiliza cuando una variedad de grupos están presentes de manera natural en una población, lo que hace posible el muestreo aleatorio de esos grupos. El uso de la técnica requiere la división o clasificación de la población en grupos definidos por sus diversas características o cualidades. A estos grupos también se les suele denominar clústeres, conglomerados o racimos. El muestreo por conglomerado se ha utilizado mucho por los especialistas en mercadeo porque facilita cubrir poblaciones grandes a un costo bastante reducido. Entonces, ¿qué es el muestreo por conglomerados? Es un tipo de muestreo que se aprovecha de la existencia de grupos naturales en una determinada población. La población se subdivide en grupos o clústeres y luego se selecciona una muestra aleatoria conformada por un cierto número de estos grupos. El muestreo por conglomerados implica la identificación de cada uno de los clústeres presentes en la población y la garantía de inclusión de algunos de ellos en la muestra final. El objetivo principal del muestreo por racimos, como también se le llama, puede decirse que está en la reducción de costos y el aumento de los niveles de eficiencia en el proceso de muestreo. Ahora bien, ¿cuándo conviene usar el muestreo por conglomerados? Este tipo de muestreo se ha usado pródigamente en la investigación de mercados. Se emplea cuando un investigador no puede obtener de manera fácil información sobre la población en su conjunto, pero sí puede recabar datos a partir de los grupos que la conforman. Por ejemplo, un tesista puede estar interesado en datos sobre impuestos municipales recaudados, por ejemplo, en el estado Miranda, en Venezuela. Este investigador compilaría datos de ciudades de ese estado seleccionadas al azar y los reuniría para obtener una imagen del estado completo. Las ciudades individuales serían los grupos, clúster o racimos en este caso. ¿Cuáles son los requisitos previos que habría que tomar en cuenta antes de implementar un muestreo por racimos? Número uno, que la población debe contener varias subpoblaciones distintas, es decir, varios clústeres, varios grupos bien diferenciados. En segundo lugar, cada grupo debe ser una pequeña representación de toda la población en general. Y en tercer lugar, cada racimo debe ser mutuamente excluyente. Esto quiere decir que un elemento individual no puede pertenecer al mismo tiempo a dos clústeres o grupos diferentes.
Por otro lado, hay dos tipos básicos de muestreos por conglomerados. Primero, el que se lleva a cabo en una sola etapa y el que se puede llevar a cabo en dos o más etapas, de los cuales el más interesante es precisamente este segundo caso, donde se pueden ir haciendo etapas de muestreo en forma concurrente para ir abarcando una población mayor e ir reduciendo los costos de todo el proceso. Por ejemplo, en el muestreo por conglomerados en dos etapas, una vez que hayas seleccionado aleatoriamente los racimos en una primera fase, puedes usar un muestreo aleatorio simple para seleccionar a partir de estos los elementos individuales que integrarán la muestra final. Veamos un ejemplo. Supongamos que deseas evaluar los sueldos de los profesores universitarios en el país XYZ. Como este país tiene alrededor de 2.000 universidades, se toma la decisión de considerar las 2.000 universidades como grupos o clústeres, de manera que los docentes de cada institución representan a un grupo. Por tanto, puedes usar una técnica de muestreo aleatorio simple para seleccionar, digamos, 100 universidades a partir de las 2.000 que hay en ese país. Entonces, los salarios de los profesores en esas 100 universidades representan los datos principales para tu estudio. Lo que finalmente has hecho es ahorrarte tiempo al evaluar los sueldos de los profesores de las 2.000 universidades. También te costará menos visitar estas 100 universidades seleccionadas que encuestar a los profesores de las 2.000 originales. En resumen, el muestreo por conglomerados es un método para encuestar a una población en base a grupos que ocurren de manera natural en ella. En el muestreo por conglomerados, un clúster se percibe como una unidad de muestreo. Y a veces se confunde con el muestreo estratificado, donde solo se aceptan elementos individuales de los estratos como unidades de muestreo. Bien, hemos llegado al final. ¿Qué tal te ha parecido este video acerca del muestreo por conglomerados? ¿Crees que podrías aplicar esta metodología en tu proyecto de tesis? Déjame tus comentarios luego del video. Estaré esperando para responderte. Y como de costumbre, te invito a que te suscribas haciendo clic sobre el botón rojo que aparece luego de cada video. También sería conveniente que actives las notificaciones para que te avisemos cada vez que se produzca un nuevo episodio por el canal. No siendo más nada por ahora, te invito a que nos encontremos en un próximo video.